Amados hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por la oportunidad que en este nuevo año 2026 nos da de seguir juntos, edificándonos, conociendo el Señor y estando en la palabra, porque la palabra es la que da a conocer la voluntad del Señor. Allí podemos nosotros aprender de Él, podemos crecer en el conocimiento de Él a través de la palabra de Dios. Entonces, les animo para que en este nuevo año, no solamente por este medio y estas reflexiones, sino que usted pueda tener un contacto directo con la palabra de Dios, que estamos iniciando año, que pueda hacer un compromiso con el Señor, y decirle: Señor, ayúdame por favor, porque quiero realmente estar en tu palabra. Y bueno, sigo compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Como ustedes bien saben, he venido mirando las preguntas que aparecen en la versión Reina Valera de 1960, y a través de esas preguntas las revisamos, las miramos, y de ellas estoy sacando las reflexiones para nuestra edificación. Entonces, la reflexión para hoy está en Éxodo 10:15, Éxodo 15, versículo 24. ¿Qué hemos de beber? La pregunta para hoy: ¿qué hemos de beber? O como lo dice otra versión, ¿qué beberemos? Bueno, Dios nos ayude. Vamos a estar mirando los personajes, de quién está preguntando, a quién está preguntando y por qué aparece esta pregunta aquí. Y estoy usando parte del método inductivo que nos da y nos ayuda para que podamos tener una interpretación correcta a la palabra de Dios. Oramos. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra puesta esta mañana en nuestras manos. Gracias por darnos este privilegio de estar en ella y poderte conocer un poquito más. Y yo te ruego, Señor, por favor, que nos ayudes a que la murmuración, Señor, no se vuelva un hábito y algo característico en nosotros. Guárdanos de ello, guárdanos, Señor, de la murmuración, y también, Padre, ayúdanos a ver, Señor amado, cómo podemos obrar en situaciones que a veces no tenemos respuesta ni tenemos salida. Gracias, Dios, por lo que nos vas a mostrar, y a ti por siempre la gloria, en Cristo damos. Amén. Bueno, mis amados, Éxodo 15, 24, ¿qué hemos de beber? ¿Quién está preguntando aquí? ¿Por qué aparece esta pregunta? Es fácil, muy fácil allí poder saber qué personajes están interviniendo. Y dice en el 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo es quien está, el pueblo de israelita es quien está aquí preguntándole a Moisés: bueno, ¿qué hemos de beber? ¿Por qué aparece esta pregunta aquí? ¿Qué hemos de beber? ¿Por qué aparece? Bueno, miramos un poquito el contexto. El contexto inmediato, lo del contexto son los versículos que están antes y después del texto que tenemos por referencia. Ese es el contexto inmediato. El contexto más amplio, pues ya lo podemos seguir ampliando, y hay otros contextos que en este momento pues no vamos a considerar por la premura del tiempo. 15, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras,
y acamparon allí junto a las aguas. Aquí estamos mirando que ya después de ver la maravilla que vimos en el capítulo 15, ese cántico, cuando Dios abrió el mar y pasaron ellos y Dios les dio la victoria ante los egipcios, pues aquí empiezan a caminar por el desierto de Shur y después de 3 días, de caminar, ya quizá el agua que traían se había agotado, ya empieza a ponerse crítica la situación en ese aspecto. Entonces, después de 3 días, ellos, como lo dice aquí la escritura, el pueblo murmura contra Moisés. Este aspecto, mis amados hermanos, debemos tener sumo cuidado de lo que es la murmuración. Bueno, hay varias definiciones, pero una definición sencilla, murmurar es queja en voz baja o descontento expresado de forma encubierta para evitar confrontación. Entonces, la murmuración es diferente al chisme. Bueno, ya los primos hermanos de la murmuración, pero la murmuración es que lo que se hace en voz baja. Y esta murmuración sale de la actitud de un corazón rebelde, de un corazón desconfiado, de un corazón terco. La base de esto desafortunadamente no es positiva sino negativa, la murmuración, y por eso es que aparece esta pregunta aquí de este pueblo contra Moisés. No se lo dicen directamente a él, no se lo dicen, recuerden el contexto una vez más, murmurar. No van a Moisés y le dicen: Moisés, ¿qué es lo que está pasando? Mire que ya no tenemos agua, por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? No, 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 no. Ellos empiezan a hablar los unos con los otros, en bajito, en las tiendas donde estaban, los grupos donde se encontraban, empiezan a rodarse el comentario, que qué vamos a beber, que de pronto nos vamos a morir de sed, y ese descontento desafortunadamente empieza a difundirse dentro de ellos sin que se le exprese a Moisés directamente qué hemos de beber. Entonces, en sí, esta pregunta lo hacen en una forma solapada, lo hacen en una forma que no sería la correcta, aunque claro, por supuesto, una vez que ya la murmuración se propaga, ya llega Moisés, y Moisés tiene que asumir esa responsabilidad de la forma como estaban expresando su descontento su pueblo, que no lo estaban haciendo de una forma honesta, sino de una forma de difamar, de dañar su integridad y de menospreciar el liderazgo que Dios había puesto sobre él. Entonces, pero vemos también, mis amados, y aquí también debemos aprender lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dice el 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Bueno, mis amados, vemos también que Dios en su infinita misericordia da la salida. Moisés obró en una forma sabia. Moisés obró como se debe obrar, pidiendo al Señor de su guía, de su dirección y de cómo él podría y cómo él podría y debía solucionar esta situación que se estaba presentando, y Dios le da la salida. Bueno, mis amados, miren, ya después de esto, como ustedes pueden mirar, ya se soluciona. Y el 27 dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Llega el reposo para ellos, llega la bendición completa, sombra. Estaban en el desierto una vez más, sombrita, llegan allí 70 palmeras donde ellos se pueden cubrir del sol, agua fresca, agua pura, y bueno, descanso para el alma. Pero ¿qué nos deja para nosotros como aplicación esta historia que estamos viendo aquí? ¿Qué instrucción nos deja? ¿Qué aplicación para nosotros podamos tomar? Y bueno, la Biblia también nos enseña, mis amados, aquí en Corintios, 1 Corintios, si usted puede ir a su Biblia o puede mirar en otro momento, pero le animo para que pueda, con la escritura, con la palabra de Dios, pueda confirmar las palabras que yo estoy expresando, y que la palabra de Dios sea quien le dé testimonio a usted mismo de su verdad y de lo que el Señor quiere para con nosotros.
Miramos aquí en 1 Corintios 10:10. ¿Para qué Dios plasmó esto y para qué Dios hoy nos está dando la oportunidad de leer y conocer esta historia? ¿Para qué? ¿Solamente para información? No, hay una formación que Dios quiere darnos para nosotros. Y está en 10:10 de 1 Corintios. 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, mis amados, aquí vemos que esto es una advertencia de parte del Señor para nosotros. Hay inconformismo, hay cosas que de pronto no nos parecen, hay cosas de pronto que nos molestan. ¿Cómo las estamos abordando? Si son actitudes de otras personas, si de pronto situaciones que se puedan estar presentando en medio nuestro, ¿cómo las estamos abordando? ¿Como murmurando? ¿En voz baja? ¿En grupitos? ¿Que la persona de la cual estamos hablando no está presente y sin embargo estamos dañando su integridad y estamos hablando de él sin que pueda defenderse? Esa no es la manera y esa no es la forma correcta de obrar. Podemos, en una forma muy respetuosa, poder ir a la persona como nos manda la Escritura y presentar nuestra inquietud. Eso es lo correcto. Así es como nos manda el Señor, pero no la murmuración. Porque si entramos en murmuración, la medida está dada. Dios también puede reprender, Dios puede llamar la atención y Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, vemos aquí que la advertencia y la enseñanza para nosotros, no a la murmuración. ¿Debemos entonces pasar todo? No, una vez más, podemos expresar y debemos expresar a la persona que de pronto con la cual estamos ofendidos, ir a la persona con respeto, en amor, para edificación, para restauración, presentar nuestra queja y nuestra inconformidad. Y aquí, mis amados, en el 13 también nos dice la Escritura, 10:13 de 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios, en el año pasado, vinieron pruebas, estuvimos en desierto y el Señor nos dio la salida. Empezamos este 2026 con pruebas en desierto, pero siempre durante este año y entre el resto de nuestra vida, en este desierto que estamos trasegando, recordemos que Dios con la prueba da la salida. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él siempre estará con nosotros y más como iglesia, el Espíritu Santo que mora en nosotros está presente y nunca nos va a dejar hasta que nos lleve a la presencia de Cristo para estar con Él para siempre. Mis amados, Dios les bendiga, un bendecido año en Cristo Jesús y gracias por su atención.